honra, toda la adoración. Amén. Le damos la bienvenida a Misión La Cosecha Orlando, donde Dios es más grande que la iglesia. Antes de que se siente, dé una sonrisa a su hermano y dígale buenos días. No se siente sin saludar a alguien ahí. Amén. Mi nombre es el pastor Edwin Cardona. Le damos la bienvenida a todos. Nuestro pastor Jorge y nuestra pastora Ibelín no están con nosotros en este día porque están haciendo una tarea que se les puso a hacer a ellos. Así que les mando un caluroso saludo del pastor Jorge y la pastora Ibelín. Yo hablé con ellos esta mañana y los extrañan un montón. Ellos quieren estar aquí, pero están cumpliendo un assignment que se les dio. Amén. Así que estamos contentos de poder estar aquí. Le damos de nuevo la bienvenida no solamente a la gente que está aquí presencialmente, sino que le damos la bienvenida a todas esas personas que están con nosotros a través de las redes sociales, YouTube, Facebook Live. Denle un aplauso a toda esa gente que está conectada ahí. Le damos gracias a Dios por la tecnología y por la iglesia que nos permite usar la tecnología para la gloria de Dios. Amén. Así que estamos contentos de poder estar aquí. ¿Cuántos están contentos de ser iglesia? Yo no sé usted, pero yo estoy contento de ser iglesia. Yo estoy contento de que un día Dios me escogió a mí y me limpió la mente y me dio el deseo de adorarlo y me dio el deseo de buscarlo. A mí eso me llena. A mí eso me llena. Yo no juzgo a nadie. Mire, yo no, pero yo ya hay veces llego a la gasolinera así un domingo por la mañana bien vestido para ir al culto y veo al lado un señor que se para con un pickup truck y una lancha que casi no puede entrar por la gasolinera y yo digo, wow, Señor. Ellos van ahora a disfrutar, yo ahora voy a disfrutar mejor. Yo ahora voy a tu presencia, ellos van a un lago, a la playa, pero tú has hecho algo en mí y lo que yo quiero hacer es estar en la iglesia. Eso lo hace Dios, amén. Así que le damos gloria a Dios. Y le damos gloria a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Y le doy yo más que todo gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra, que para mí es un honor, es un privilegio, amén. Esta mañana vamos a predicar el segundo mensaje del tema o del tópico, la iglesia auténtica. La iglesia auténtica. El título del mensaje de hoy es el peor de los pecadores. Wow, el peor de los pecadores. Mire, yo desde pequeño yo he sido un estudiante de la historia. A mí me encanta estudiar historia. Cuando yo estaba en la escuela, historia era la única materia que yo sacaba todo A. Yo no tenía ningún problema. A mí siempre me ha gustado estudiar la historia. No me cuesta, me encanta. Y cuando yo conocí al Señor, cuando me acuerdo hace unos años atrás, yo crecí en el estado de New Jersey. Allá fue donde yo crecí, estudié. Después me mudé para acá, para la Florida, como muchos de nosotros aquí. Y yo, como amo la iglesia, decidí un día estudiar acerca de la iglesia, de cómo el evangelio llegó al área de New Jersey y Nueva York. Porque yo quería saber cómo empezó, porque cuando usted está en New Jersey, en Nueva York, hay muchas iglesias por todas partes, especialmente iglesia hispana. Estaban llenos de iglesia hispana y como a mí me gusta estudiar y soy tan curioso, yo quise saber cuándo empezaron a llegar o a crecer o a desarrollarse las iglesias hispanas en el área de Nueva York y New Jersey. Y yo me puse a estudiar y a estudiar y a estudiar y a buscar. Y no es fácil porque no había historia, no había libros, pero encontré que en el año 1931, un evangelista mexicano llamado Francisco Olazabal llegó al área de Nueva York y hizo una campaña evangelística en esa área. Y dice que más de 100,000 personas vinieron ahí. Y de ese movimiento, en 1931, los pocos hispanos que habían en el área de Nueva York y Nueva Jersey empezaron a juntarse y empezaron a hacer diferentes iglesias. Y una de las primeras iglesias que hubo en la ciudad de Nueva York se llamaba La Rosa de Ámsterdam. Mire qué nombre más curioso, La Rosa de Ámsterdam, en 1931. Y era porque estaba localizada en la avenida Ámsterdam, que hoy día es la 10ª avenida en Nueva York. Y esa fue una de las primeras iglesias. Y eso, la razón por que yo le traigo esto, primero porque me encanta la historia, pero porque yo entendí que la iglesia en sus comienzos hizo
lo que tenía que hacer. Escuche lo que le estoy diciendo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos pusieron el fundamento para que el día de hoy haya muchas iglesias en Nueva York. Eso comienza desde la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, todos sabemos que empezó con 12 personas, 12 discípulos. Y esos 12 discípulos, 11 de ellos dieron la vida por el evangelio. Pero en 350 años, dice la historia, desde que la iglesia primitiva se fundó, en 350 años había más de 300 millones de cristianos. Y eso es increíble pensar. Pero ¿sabe lo que me dice a mí eso? Que ellos hicieron su trabajo. La iglesia primitiva hizo su trabajo. La iglesia en el 1931 en el área de Nueva York, en New Jersey, hizo tu trabajo. Ahora, vamos aquí a Orlando. En los años 70 alguien tuvo la revelación de comprar este terreno, de comprar este edificio. Y mire, en los años 70 aquí ya no había mucha gente hispana. Aquí esto eran vacas y potreros por todas partes. Pero alguien tuvo la revelación de comprar esto y de empezar una iglesia hispana. Alguien hizo su trabajo. Y por eso nosotros ahora estamos aquí. Por eso ahora nosotros podemos disfrutar de todo esto. Porque vemos que la iglesia primitiva hizo su trabajo. La iglesia hispana en los 30 hizo su trabajo. Todos hemos hecho su trabajo. Entonces el tema de hoy es la iglesia auténtica. Y lo que yo lo quiero llevar a usted es que la iglesia auténtica, y vamos a hablar mucho de lo que significa la palabra auténtica, pero una de las cosas que marca a la iglesia auténtica es que la iglesia hace su trabajo. Entonces yo creo que en esta mañana, mientras predicamos la palabra, yo quiero que usted se pregunte: ¿cuál es mi trabajo? Porque yo no sé si usted cree que a usted Dios lo escogió, pero yo creo que cada uno de nosotros fuimos escogidos por Dios con propósito específico. Que no estamos aquí por casualidad, que no es que usted pasó un día por la Golden Rod y vio la iglesia, mira qué bonito. No, Dios tenía un propósito. Dios tenía un día y una hora y Él sabía que usted iba a estar sentado en estas bancas. Entonces la pregunta que yo creo que usted se haga en esta mañana es: Señor, ¿cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga el día de hoy? Así como mis precursores hicieron algo, yo quiero que tú me muestres a mí cuál es mi trabajo. Una iglesia auténtica. Yo busqué en el diccionario el significado de esa palabra auténtica. Y esa palabra tiene el significado de algo que no es falso ni copiado. Algo genuino y real. Eso es lo que significa la palabra auténtico. Estamos estudiando en Primera de Timoteo. Entonces yo quiero que en esta mañana usted abra su Biblia en Primera de Timoteo y la deje ahí. La carta de Primera de Timoteo es una carta que el apóstol Pablo le escribe al joven discípulo Timoteo. Pablo y Timoteo tienen una relación bien cercana. Eran casi padre e hijo. Ellos habían viajado por años juntos por Asia Menor, sembrando iglesias en Asia Menor. Pero ahora sucede que a Pablo le toca ir a Macedonia, le toca separarse por primera vez de aquel joven Timoteo y le dice: Timoteo, yo necesito que te quedes en Éfeso. Yo necesito que ahora empiece tu liderazgo y yo necesito que trabajes con aquella iglesia. Y le encarga, le dice: existen algunas cosas que tú debes confrontar. Y hay cosas como malas enseñanzas que estaban ocurriendo en la iglesia que tú debes detener. Y el domingo pasado el pastor Jorge nos estaba hablando sobre algunas de estas malas enseñanzas que estaban pasando en Éfeso. Algunas de personas estaban centrando genealogías y estaban enfocándose en palabras del Antiguo Testamento y estaban desarrollando significados místicos acerca de simples palabras de la Biblia en el Antiguo Testamento. Habían también otras personas que decían que la única forma de ser espiritual era no casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Otra gente decía que el propósito de Dios era hacernos ricos y prósperos. Y yo decía, había tantas malas enseñanzas. Por eso es que él le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes que parar esto. ¿Y sabe por qué?
Y escuche esto, él lo tenía que parar porque nada de esto, nada de estas faltas enseñanzas tenían el poder para cambiar la vida de las personas. Nada de esto tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Solamente una cosa tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Así que si en esta mañana usted está buscando algo que realmente pueda cambiarlo, si en esta mañana usted ha llegado al entendimiento que usted necesita algo que lo pueda verdaderamente ayudar a perdonar ofensas, o algo que lo pueda ayudar a usted a dejar malos hábitos, o tal vez a abandonar miedos en su vida, o tal vez usted quiere dejar de ser una persona egoísta, a ser una persona generosa, a ser una persona amorosa. Y usted lo está buscando en todas partes, usted lo está buscando en cualquier lugar, excepto la Biblia. Yo vengo a decirle que usted está buscando en el lugar equivocado. Usted está buscando en el lugar equivocado. ¿Cuántos pueden testificar conmigo que la Biblia tiene el poder para cambiar vidas? Yo estoy haciendo una pregunta en esta mañana. Si la Biblia ha cambiado su vida, levante su mano y dígale gloria a Dios. Porque yo puedo testificar, yo puedo decir que la Biblia, la lectura de la palabra viva y eficaz ha entrado a mi vida y ha cambiado mi vida. Me ha dado esperanza, me ha dado propósito, amén. Entonces la palabra tiene el poder para cambiar la vida. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, le da la razón. Debes detener todas estas malas enseñanzas porque de nada sirven. De nada sirven estas conversaciones, de nada sirven estas especulaciones, y estas cosas no pueden cambiar el corazón de la gente. Solamente la palabra de Dios puede cambiar el corazón de la gente. El domingo pasado hablábamos, o el pastor Jorge nos habló del mensaje, pero el día de hoy nuestra tarea es hablar de la misión, amén. Así que vamos a comenzar. Yo creo que usted abra su Biblia en Primera de Timoteo y empecemos en esta mañana con el verso 15. Vaya ahí conmigo al verso 15. Nuestra predicación de hoy va a ser en una forma expositoria, así que expositiva. Y lo que yo le voy a pedir es que usted tenga su Biblia abierta porque vamos a cubrir muchos versículos. Entonces yo creo que usted mantenga su Biblia abierta a ver qué podemos aprender de estos versículos que nos pueda enseñar a nosotros a ser una iglesia auténtica para Dios. Amén. El verso 15, ¿cuántos están listos? Amén. Versículo 15, Primera de Timoteo, dice: la santa y poderosa palabra de Dios, palabra fiel y digna de recibir por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo quiero concentrarme en esa última parte que dice: de los cuales yo soy el primero. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente dice: de los cuales yo soy el peor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si fuéramos a hacer una lista, si usted fuera a hacer una lista y usted fuera a poner el peor pecador en la primera página, en la primera parte de la primera página, él sería el número 1. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo: yo me considero el peor pecador. A lo mejor usted le puede decir a Pablo: Pablo, yo he leído tu historia, yo he leído tu biografía, te estás siendo demasiado duro contigo mismo. Ese lugar está reservado tal vez para un asesino. Ese lugar está reservado tal vez para una persona que secuestra. Pero tú estás siendo demasiado duro contigo mismo. Pero lo que Pablo está diciendo es que aunque por fuera él tenía una buena apariencia ante la comunidad religiosa, había algo en su corazón que lo hacía sentirse superior. Lo que Pablo está diciendo, que había algo en su corazón que lo hacía pisotear gente. Había algo enfermo en su corazón que lo hacía hacerse o querer ser su mismo dueño, su mismo señor. Había algo en su corazón que lo hacía querer que el mundo girara alrededor de él. Y mire, esto tal vez en el mundo, esta clase de ideología o esta clase de conducta en el mundo pueden ser llamadas como normales, pero a la luz de la Escritura,
Esto es la esencia del pecado. A la luz de la Escritura, querer ser superior, pisotear gente, querer ser tu propio Señor, que el mundo gire alrededor de ti, esto la Biblia le llama pecado. Y Pablo lo sabía. Pablo, iglesia, escuche esto. Pablo había llegado al punto donde él conocía su pasado. ¿Cuántos aquí pueden mirar atrás y decir gracias, Señor? Gracias, Padre Santo. Él sabía quién él era antes de conocer a Cristo. Y ahora lo que Pablo está haciendo es que él reconoce la obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. Y para gente que no entienda esto, tal vez puede aparecer como una exagerada humildad, pero en realidad es simplemente que usted y yo, como Pablo, lleguemos al punto donde nosotros entendamos, donde nosotros sepamos que sin Dios estuviéramos completamente perdidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su salvación? Sin Dios estuviéramos perdidos, amén. Entonces, como cristianos auténticos, escuche la primera enseñanza, como cristianos auténticos tenemos que llegar a ese lugar donde entendamos que sin Dios estuviéramos perdidos. Entonces, ¿para qué? Para que podamos entender lo que nos dice el versículo 14. Mire lo que nos dice el versículo 14. El versículo 14 nos va a hablar de la gracia de Dios. El versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él nos está diciendo ahí que la gracia de nuestro Señor fue más abundante, o fue extremadamente abundante, como dice otras versiones. Pablo le está diciendo a Timoteo: la gracia de Dios fue más grande, fue más abundante. Pero ¿a qué se está refiriendo Pablo? Porque mire, lo que Pablo está diciendo es que para él, para Pablo, solo el pensamiento del gran amor de Dios, de la gran misericordia de Dios hacia él, Pablo, que un día injurió, que un día persiguió, que un día se gastó todas sus fuerzas tratando de deshacer la obra de Dios. Solo el pensamiento llenaba su corazón de humildad, llenaba su corazón de agradecimiento, porque Pablo nunca se olvidó que por la gracia de Dios había sido transformado de un cruel perseguidor a un apóstol favorecido. Y nosotros podemos mirar para atrás y nosotros podemos decir: verdad que Dios ha sido bueno conmigo. Nosotros podemos mirar atrás y podemos decir: de verdad que Dios ha sido bueno con mis hijos, con mi descendencia, con mis nietos. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios? Y eso es importante. Sí, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso. No me lo dé a mí, déselo a Él, que Él se lo merece. Y esa es una verdad que tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque mire, la verdad de esta generación, y esta es la razón por que estamos haciendo esto, es que pasamos una vida entera, pasamos tiempo y esfuerzo tratando de ocultar nuestros defectos. Diga amén o diga ouch. Tratamos una vida entera tratando de ocultar nuestros defectos y pasamos una vida entera tratando de magnificar los pequeños buenos que tenemos. El otro día fuimos al parque con mi esposa a caminar y en el puente, hay un puentecito, había una señora. Cuando fuimos y cuando vinimos, aproximadamente 40 minutos, estaba la señora en el teléfono buscando el ángulo perfecto. Buscando para el ángulo perfecto, literalmente 40 minutos buscando el ángulo perfecto, porque queremos magnificar, queremos mostrar nuestro mejor lado, pero ¿qué? Escondemos nuestros defectos, no queremos que nadie se dé cuenta. Iglesia, escúcheme, una iglesia auténtica reconoce la gracia salvadora que nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia auténtica reconoce que somos salvos por gracia, reconoce que todo comienza con una actitud reverente a aquel que nos hizo o que hizo por nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Eso es un lugar que usted debe darle un aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia dice que por gracia
sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, esto es don de Dios. Aleluya. Ahora vamos al versículo 15. Mire lo que el versículo 15 nos dice. El versículo 15 dice: palabra fiel y digna de recibir por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya cubrimos la última parte, ya cubrimos esa parte que dice de los cuales yo soy el primero. Pero ahora yo quiero que usted se enfoque en esa parte que dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso fue que yo empecé hablándole de lo que la iglesia primitiva hizo. Y después fui a 1931 y le dije lo que la iglesia de Nueva York hizo. Y después le dije lo que el siervo de Dios hizo en esta casa al comprar este terreno. Porque cada uno de ellos entendía que había una tarea que teníamos que hacer. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Punto. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Nunca se olvide de esto. Todo lo hacemos, limpiamos la iglesia, mantenemos todo lindo, tenemos la mejor tecnología, tenemos el aire cómodo. Todo se hace con un propósito, y es que hemos entendido que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Estamos aquí con una encomienda, estamos aquí con una tarea. Venimos aquí a hacer la obra que Él empezó. Entonces yo quiero concentrarme en esa parte. Porque esa palabra pecadores ahí se refiere a la peor clase de pecadores. Yo quiero recordarle que este es un judío que para él los que no eran judíos era la peor clase de gente. Entonces él está hablando de los marginados, él está hablando de los rechazados, él está hablando de a los que nadie quiere. Hay gente que nadie quiere, aún los cristianos. Me recuerda tanto del verso en Lucas, capítulo 19, verso 10, que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él dijo eso de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Zaqueo era él era un estafador. Él no solamente recaudaba los impuestos, sino que recaudaba más de la cuenta de su propio pueblo y se quedaba con ellos. Él se hizo rico robándole a su propio pueblo. Zaqueo era un hombre odiado por los judíos. No lo querían. Pero de él y en la casa de él, Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Jesús nos acaba de decir, y mire, entienda esto. Jesús acaba de decir que Él había ido, que Él había pasado tal vez horas llegando a aquel pueblo, que Él había pasado un esfuerzo porque Él iba a buscar, Él iba a salvar a un estafador, Él iba a salvar a un ladrón. Jesús vino a salvar a los marginados, a los que en nuestra opinión no se merecen. No queremos estar con ellos. Jesús vino a salvar a la persona que tal vez no cualifica. En esta mañana yo quiero que tú pienses en una persona que te cae mal. Yo sé que la hay, come on. En esta mañana yo quiero que tú pienses en una persona que te haya hecho daño. Y yo quiero que entiendas algo, iglesia. Jesús vino a buscar y a salvar esa persona. Y yo quiero que usted entienda esto, porque esa verdad tiene que moldear tu forma de pensar. Esa verdad tiene que moldear tu forma de sentir, porque la Biblia nos dice claramente que usted y yo somos embajadores en el nombre de Cristo. Y nuestro llamado como iglesia es reconciliar. Diga conmigo la palabra reconciliar. Aquellas personas que a nuestro parecer no tienen la marca, no se merecen. Hace unos años atrás, y yo ya he dicho esto antes, y si usted lo ha escuchado, excúseme, pero lo voy a decir como quiera. Hace unos años atrás yo estaba predicando en otra iglesia. Yo estaba predicando, era una iglesia más pequeña que esta. Era un día de primavera.
La costumbre del pastor en aquellos días era que él, en tiempo de primavera, él abría la puerta para que todo el mundo en la vecindad pudiera escuchar la adoración y pudiera escuchar el mensaje. Ese día yo prediqué la palabra, y cuando yo miro a la iglesia como estoy viendo ahora, yo vi que no había ninguna persona nueva. Todos eran de la casa. Entonces yo no iba a hacer el llamado. Yo dije, yo no voy a hacer el llamado, pero sentí en mi corazón hacerlo y fui obediente. Hice el llamado del pecador, cuando de repente de la calle entra un señor a la iglesia. Un señor con pinta de gloria a Dios. Y yo dije, él entró y todo el mundo porque un tipo que la apariencia, usted ve esa gente que cuando usted lo ve, y él entró y él pasó directamente a donde yo estaba parado y se me para en el frente. Pero como yo había hecho el llamado, yo le digo, ¿cuál es tu necesidad el día de hoy? Y escuche lo que el hombre me dijo. Él dijo, yo quiero aceptar a Cristo y más nunca quiero volver al mundo. Yo tuve el privilegio ese día de hacer la oración de pecador por Ricardo. Él se llama Ricardo. Ricardo era un hombre de descendencia mexicana, pero creció en este país, que estaba pasando por 1,5 millones de problemas. Y él ese día entregó su vida a Cristo de corazón. El martes, que era nuestro estudio bíblico, Ricardo trajo a toda su familia y toda su familia se entregó al Señor. Ricardo empezó a buscar a Dios de corazón. Nunca se perdía un culto, siempre él estaba sentado en el frente. Ricardo quería llenarse de Dios de verdad. Un día Ricardo me llama a la casa y me dice, pastor, yo necesito que usted me ayude. Yo le digo, ¿qué pasa, Ricardo? Me dice, mi abuelo llegó aquí de México, estaba visitándonos cuando de repente se desmayó y lo llevamos para el hospital, y cuando lo examinaron nos dicen que su cuerpo está lleno de cáncer, que le quedan horas o tal vez semanas de vida. Yo necesito que usted vaya conmigo a orar por él. Yo dije, claro que sí. Y yo me acuerdo que yo fui al hospital con Ricardo a orar por su abuelo. Cuando llegamos al hospital nos damos cuenta que su abuelo está dormido. Él está dormido. Y cuando él está dormido, yo me pongo a hablar con Ricardo acerca de su abuelo, esperando que se despertara. Ricardo me dice, entre muchas cosas, pastor, mi abuelo no es un hombre bueno. Mi abuelo es lo que se conoce como un coyote. Él trafica gente de México para acá. Y mucha de esa gente que él ha traficado están perdidas, no sabemos dónde están. Él tiene hijos en México, él tiene hijos aquí y de ninguno se encarga. Él ha golpeado a mi mamá, él ha golpeado a muchas mujeres. Él no es una buena persona. Cuando él me empezó a decir eso, mi corazón se empezó a indignar acerca de lo que me estaba diciendo. Mi corazón se empezó a llenar de resentimiento, porque yo también soy inmigrante. Yo sé lo que un inmigrante tiene que pasar. Y cuando yo empiezo a escuchar lo que él me dice de su abuelo, yo en mi corazón, yo no lo dije en voz alta, me alegré de que ese señor estuviera dormido, porque ya yo no quería orar por él. Yo cualifiqué en mi mente, escuche esto, yo decidí en mi mente, este señor no se merece que la gracia de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de mí mejor. Y yo me acuerdo que yo ya había hecho la decisión, yo me voy, este señor, no. Y yo estoy parado ahí, enfrente de la cama de este señor, con mi cuello ministerial, con mi saco, con mi traje ministerial de pastor y con mi Biblia, así como estoy aquí ahora. Y cuando de repente aquel anciano se despierta, y aquel anciano me ve a mí parado al lado de su cama con la Biblia, con mi cuello ministerial. Y aquel anciano no me dice una palabra, pero inmediatamente empieza a llorar. Y cuando él empieza a llorar, yo sentí la voz del Espíritu que me dijo por dentro, solo coge su mano y haz la oración del pecador. Y yo recuerdo inmediatamente que aquel cuarto se llenó de la presencia de Dios. Y yo sé que aquel hombre indigno, aquel hombre, lo que fuera que fue su pasado, lo malo que fue, en ese mismo momento Cristo lo salvó. En ese mismo momento Cristo perdonó sus pecados, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, a todos los pecadores. Una iglesia auténtica
Una iglesia auténtica entiende nuestro legado. Una iglesia auténtica entiende nuestra misión, que es predicar el evangelio del reino de Dios y hacer discípulos de todo el mundo, enseñándole exactamente lo que Cristo nos enseñó. Denle un aplauso al Señor. Continuemos con el verso 19. Vaya conmigo ahí al verso 19. El verso 19. Mire las instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Es importante que usted entienda esto. Pablo le dice a Timoteo: aferra tu fe a Cristo, o en Cristo, perdón. Aferra tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aferra tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, porque algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Tenemos que entender que van a venir cosas que van a atacar tu fe. Van a venir cosas, iglesia, que van a atacar tu conciencia, y es necesario que te aferres. Esa palabra aferrar es que usted se agarre. Es como que hubiera un huracán aquí, usted tiene que agarrarse porque el viento lo quiere arrastrar. Aferrarse, tiene que aguantarse, tiene que pararse firme. Ese mismo consejo Pablo se lo repite a Timoteo en el capítulo 6, versos 11 y 12. Donde le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Le dice: pelea la buena batalla de la fe. Diga conmigo: pelea la buena batalla de la fe. Échale mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Iglesia, no importa en el momento de tu vida que tú estés. Tú puedes ser un joven, tú puedes ser un anciano, tú puedes ser una mujer o un hombre. Si tú quieres servir a Dios, van a haber cosas que te van a atacar, van a haber cosas que te van a tratar de alejar. Pelear la buena batalla de la fe implica huir del pecado. Implica perseguir, ir a favor de cosas como la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Pelear la buena batalla de la fe implica tomar una decisión de que yo voy a agradar a Dios, cueste lo que cueste, de que yo voy a agradar a Dios, de que yo voy a crecer mi fe todos los días. Pero ¿sabes qué? Este versículo termina diciéndonos que hubieron algunos que naufragaron su fe, que su fe naufragó. Eso termina diciendo, o sea que hubieron algunos que se echaron atrás. Hubieron algunos que empezaron, pero no terminaron. Hubieron algunos que renunciaron. Y eso es una verdad de la iglesia de hoy. No podemos obviar eso. Esa es una verdad de familias. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una verdad de nuestra vida. Y nosotros no podemos ignorar eso. Otra palabra para eso, la Biblia le llama apostasía. Entonces yo quiero que nosotros en esta mañana hagamos un pare y miremos cuáles son los pasos que conducen a la apostasía, porque tenemos que aprender, tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son los pasos que conducen a la apostasía? Primero, tenemos que tener cuidado con la incredulidad. Porque la incredulidad va a llegar a nuestra vida, y la incredulidad lo que hace es que nos dejamos de considerar con seriedad las cosas de Dios. Cuando la incredulidad entra a nuestra vida, dejamos de tomar con seriedad las cosas de Dios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Y cuando usted deja de tomar con seriedad la verdad y las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que las realidades del mundo llegan a ser más importantes que las realidades de Dios y su palabra. Entonces, poco a poco dejamos
de acercarnos a Dios. Poco a poco dejamos de orar. Poco a poco dejamos de leer la Biblia. Poco a poco dejamos de venir a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que ahora la puerta está abierta. Ahora hemos abierto una puerta y entra el engaño del pecado. Y cada día nos volvemos más y más tolerantes al pecado en nuestra vida. Ya no amamos la verdad, ni tampoco odiamos la maldad. Y el resultado es que por la dureza de nuestro corazón, porque nuestro corazón se endurece, porque hemos rechazado el plan de Dios, y como no estamos escuchando la continua advertencia, la continua represión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece y el Espíritu Santo se apaga, y se apaga el fuego. Y cuando nos damos cuenta, nos hemos echado para atrás. Cuando nos damos cuenta, al venir a la iglesia es algo que tal vez queremos hacer, pero no tenemos la fuerza para hacer. Entonces, iglesia, una iglesia auténtica entiende esto y grábese esto. Una iglesia auténtica entiende que tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir creciendo. Lo voy a repetir otra vez porque usted tiene que recordarse de eso. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. No que nos ocupamos para ganar nuestra salvación. No, tenemos que ocuparnos porque somos salvos. Y tenemos que entender que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ejercitarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hemos hablado de la gracia salvadora, hemos hablado de nuestro legado y misión, hemos hablado de que tenemos que ejercitar nuestra fe. Si queremos evitar que nuestra fe naufrague, tenemos que mantenernos activos en nuestra vida espiritual. Ahora vaya conmigo al capítulo 2, al verso 1. Capítulo 2, verso 1. Mire cómo dice la palabra. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Por qué? Por todos los hombres. Los exhorto ante todo. Los exhorto principalmente que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Iglesia, la oración es parte de nuestra cultura. No se puede evitar. Si usted se llama cristiano y en su vida usted no ha hecho espacio para la oración, y en su vida usted no ha hecho espacio para hacer oraciones rogativas, hay algo que no está bien. Usted tiene que todos los días sacar tiempo para usted orar. Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida que simplemente esté alejado de Dios? Probablemente más de una persona, por lo menos en mi vida. Más de una persona que yo quisiera que estuvieran aquí, pero no están. Tal vez sea un esposo, una esposa, tal vez sea un hijo, tal vez sea una hija, tal vez sea un amigo, tal vez sea un compañero de trabajo o un vecino. Y tal vez tú llevas años orando por la salvación de esta persona, al punto que ya te has dado por vencido, que ya has dicho: en esta mañana Dios a nosotros nos está invitando a volver a creer. Escuche lo que le estoy diciendo. En esta mañana Dios nos está diciendo: empieza de nuevo a orar por ellos. En esta mañana Dios te está diciendo: busca oportunidades para amarlos, busca oportunidades para animarlos, busca oportunidades para invitarlos, porque yo todavía estoy obrando en el asunto. Tú pensarás que no, pero sí. ¿Sabe lo que la Biblia nos enseña de la oración? Y yo digo esto para recordármelo a mí mismo. Yo digo esto para yo recordarme a mí mismo. Lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración es que usted no debe preocuparse por nada. Lo único que usted tiene que hacer es orar.
La única respuesta para todas sus preocupaciones, para todas sus luchas, para todo lo que usted esté experimentando es la oración. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra, la oración es el método más poderoso que tiene un cristiano para hacer que las cosas pasen en su vida. No hay cosa más poderosa. Entonces usted puede tratar con sus fuerzas, usted puede tratar con su influencia, usted puede tratar con su experiencia, usted puede tratar de hacer las cosas como usted quiera, pero cuando usted no alcance, cuando usted vea que sus esfuerzos no están dando resultados, lo único que usted tiene que hacer es doblar rodillas. Lo único que usted tiene que hacer es buscar el resto de Dios. Tenemos que orar para que Dios salve a las personas en nuestra vida que necesita salvación. No se quite, siga orando. No se quite, sígale creyendo a Dios, porque la oración es como nosotros alcanzamos la victoria. La oración es la respuesta de Dios a todos nuestros dilemas. Dele un aplauso al Señor. Qué bueno es Dios, aleluya. Saltemos al verso número 3, capítulo 2, verso número 3. Mire cómo dice ahí: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire el versículo 4 que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es una teología importante que una iglesia auténtica debe manejar. La voluntad general de Dios es que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al conocimiento. Esto es algo importante que usted debe saber acerca de Dios y que usted debe proyectar acerca de Dios. Dios desea que todas las personas sean salvos. Entonces, cuando hay una persona que se entrega al Señor, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Y cuando una persona rechaza al Señor, el corazón de Dios se entristece. Dios desea que todos sean salvos. Dios desea que todos vengan al conocimiento de Dios. Hay un versículo que nos enseña, que nos muestra el corazón de Dios con respecto a eso. Y ese versículo está en Ezequiel 18:32. Es una advertencia de Dios, una advertencia de un padre amoroso a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Él le dice: yo no quiero que mueras. Dice el Señor soberano: cambia tu rumbo y vive. Cambia tu rumbo y vive. Si en esta mañana tienes que recordar un solo versículo, si en esta noche, en esta mañana, Dios mío, ayúdame, te vas con algo solamente, llévate ese versículo. Dios te dice: cambia tu rumbo y vive. Hay una historia judío ortodoxa, una fábula, judío ortodoxa, sobre una gran celebración que hubo en el cielo. Después de que los israelitas fueron liberados de los egipcios en el mar muerto, en el mar rojo, cuando los egipcios se ahogaron, cuando Dios cerró aquel mar. Dice que en el cielo los ángeles, cuando vieron aquella victoria de Israel, los ángeles empezaron a danzar, empezaron a aplaudir, que los cielos estaban llenos de alegría. Y entonces uno de los ángeles le pregunta al arcángel Miguel: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está aquí celebrando con nosotros? Y dice que Miguel le contesta: Dios no está aquí porque está llorando, porque mucha gente murió en este día. Y yo creo que eso capta bastante bien el corazón de Dios. Dios dice: no me complace la muerte espiritual de nadie. Él desea, la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Y escucha lo que te voy a decir, esto es importante que lo escuches. La salvación ocurre cuando reconocemos nuestro pecado. La salvación ocurre cuando entendemos y declaramos que Jesús es la única manera de ser perdonados y reconciliados con Dios. La salvación ocurre cuando elegimos aceptar su muerte en la cruz como el pago por nuestros pecados.
Así que usted tiene que recordarse de eso. Si usted necesita salvación en esta mañana, nosotros vamos a darle una oportunidad para que usted se vaya de aquí salvo. Denle un aplauso al Señor. Estoy terminando. El verso 7, vamos a 1 de Timoteo 2:7, ese va a ser mi último verso del día de hoy. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esta palabra que se usa aquí, predicador, es la palabra griega que se traduce como heraldo. Muchas de las traducciones bíblicas usan esa palabra heraldo. ¿Sabes qué es un heraldo? ¿Alguien aquí sabe lo que es un heraldo? Un heraldo es un proclamador. Un heraldo es uno que proclama públicamente el mensaje del rey. Un heraldo no es una persona que comparte sus propias opiniones. Un heraldo no es una persona que comparte teorías. Un heraldo no es una persona que debate ideas. Es alguien que proclama la palabra del rey. Es alguien que proclama la palabra de Dios. Y cristianos o una iglesia que salva es una iglesia. Es una fe que tiene que proclamar el evangelio, incluso cuando puede ofender a personas. Incluso proclamamos el evangelio, incluso cuando no es culturalmente popular. Proclamamos el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sabemos que esta palabra puede cambiar vidas. Entonces, como iglesia auténtica, tenemos, o mejor dicho, nunca debemos olvidar lo que dijimos antes, que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, y que ahora te puso a ti, y que ahora me puso aquí, a mí, aquí en este lugar, en este momento, en esta ciudad, en este zip code, para que nosotros continuemos con esa misión. Si la iglesia primitiva hizo su parte, si la iglesia de los 30 hizo su parte, si el siervo que compró esta propiedad hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Póngase sobre sus pies.